Muy buenas tardes a todos. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios para compartir nuestra oración de hoy. El pasaje que leemos está en el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Cuando Juan nos pone en su evangelio los judíos, está hablando generalmente de las autoridades religiosas. En este caso es más evidente porque son enviados por sacerdotes y levitas desde Jerusalén, los que están acostumbrados a los cargos, a los puestos, a los nombramientos, a los títulos, y por ahí quieren entender a Juan el Bautista sin prestar atención aparentemente a lo que está diciendo o haciendo Juan el Bautista. Esto de las autoridades es frecuente verlo en el Evangelio, incluso en alguna oportunidad hemos escuchado a Jesús a raíz de esa necesidad de sentirse superiores y de tener títulos. Le hemos escuchado a Jesús decir: a nadie llamen maestro, a nadie llamen señor, a nadie llamen padre, un poco mostrándoles que ese no es el modo de vincularse de las autoridades, no es el que corresponde, de las autoridades religiosas con el pueblo de Dios. Entonces, desde esa costumbre, desde esa cultura psicológica, uno podría decir, esperan que Juan el Bautista se presente con algún título, y en todo caso a lo mejor ahí sería escuchable. Si tuviera por lo menos un título, a lo mejor podrían prestarle un poquito de atención, pero es curioso que no buscan la verdad, no buscan entender lo que Juan está anunciando y haciendo, sino en primer lugar alguna garantía de por qué, ¿no? O de con qué autoridad, como le preguntaron en alguna oportunidad a Jesús. Lo único que puede decir Juan el Bautista, que no es poco, pero probablemente sí lo sea para quienes vienen a preguntar, lo único que puede decir Juan el Bautista de sí mismo es que es la voz que grita en el desierto, y se identifica con Isaías, como lo hizo Isaías. Isaías llama a preparar los caminos de regreso de los exiliados para volver a la tierra, para volver a la tierra prometida, para volver a Israel. Entonces hay una preparación para volver al lugar donde Dios los pensó. Acá quiero contarles una anécdota que a lo mejor ya se las he compartido, pero en una celebración en una sinagoga, el celebrante, dirigiéndose a judíos que viven en Buenos Aires, les decía: cuando nosotros estamos fuera de nuestra tierra es la palabra de Dios. Parece una linda imagen. Nuestro lugar, el lugar donde nosotros vivimos, nuestra casa, es la voluntad de Dios y es su palabra. En ese sentido también podemos interpretar el camino del Adviento y de la Navidad. Tenemos que hacer caminos para volver al lugar de donde nunca nos debimos ir, lo podríamos decir así, para volver al lugar donde Dios nos pensó, para estar allí donde debemos estar. Esa es nuestra tierra. Encontrándonos muchas veces en un desierto, independientemente de nuestras búsquedas del conocimiento de Dios y de su voluntad, nos encontramos en un desierto donde Dios no es escuchado, una sociedad en la cual el mensaje del Evangelio generalmente no es
recibido. Más aún podríamos decir, utilizando la expresión de Juan el Bautista, habla de Jesús y dice: a quien ustedes no conocen. Es un desafío para nosotros, pensar así la sociedad, una sociedad que no conoce a Jesús y a la que somos enviados, no solamente porque sentimos que somos enviados y lo sabemos, sino también porque debería nacer del corazón esta necesidad, debería conmovernos la desesperanza y la tristeza de quienes están lejos de Dios, a lo mejor no porque hayan querido estarlo, sino o porque no escucharon hablar de Él, o porque no escucharon hablar bien de Él. ¿Cuántas personas se apartaron de Dios por la falta de testimonio de quienes sí creemos en Él? En medio de ese desierto, nosotros somos portadores de esperanza. Podemos dar una esperanza que es la que se va a hacer visible en nuestra manera de vivir y también, me animo a decir, en nuestra alegría. La alegría del cristiano debería ser una cosa desconcertante, debería despertar en nosotros la inquietud acerca de qué es lo que vivimos, qué es lo que nos está pasando, por qué en medio de este desierto, en medio de tantas injusticias y pobrezas podemos estar alegres. Allí se entiende un poquito lo que San Pablo pedía en una de sus cartas: estén alegres, insisto, estén siempre alegres. Ojalá podamos hacer que la alegría de la Navidad arraigue cada día más en nuestro corazón y permanezca, que no se nos pase cuando termine este tiempo de la Navidad, que permanezca en nosotros la alegría de la presencia de Dios, la alegría de conocer cuál es el lugar en el que tenemos que estar, en el sentido de cuál es el lugar donde vamos a ser felices viviendo como Dios quiere que vivamos, y que sintamos este impulso por contagiar este regalo enorme que Dios nos hizo entregándonos a su Hijo, que podamos contagiar la esperanza y la alegría en un mundo a veces tan triste y tan desesperanzado. Que el Señor nos bendiga, nos regale en lo profundo del corazón la alegría de su presencia y este deseo de transmitirla. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.